¿Cómo están, chiquillos? Bueno, ya ha pasado, ¿cierto? Estos ensayos de PSU que tuvieron y los estados de avance. Vamos a retomar las clases, ¿ya? Vamos a ver las formas de representación de un número complejo, ¿ya? Un número complejo en realidad tiene cinco formas equivalentes, ¿cierto? De representarse, ¿ya? Para ver esas cinco formas, nosotros hoy día vamos a ver tres, ¿ya? Dos nuevas, ¿cierto? Y una ya que ya vimos, que es la forma binomial. Vamos a agregar la forma, ¿cierto? De par ordenado y la forma gráfica, ¿ya? Pero para poder ver bien eso, tienen que tener claro algo muy sencillo, ¿ya? Que identificar bien la parte real y la parte imaginaria de un número complejo, ¿ya? Entonces, retomemos eso, ¿cierto? De las últimas clases. Supongamos que yo tengo, ¿cierto? Por ejemplo, z sub 1 igual a un número muy, da lo mismo acá, 3 más 9i, ¿ya? Muy sencillo. Entonces, en este caso, ¿cierto? La parte real de z1 va a ser 3 y la parte imaginaria de z sub 1 va a ser 9, ¿ya? Recuerden que la parte real, ¿cierto? Es aquel número que no tiene esa i, 3, ¿ya? Y la parte imaginaria va a ser el número que está acompañado de la i. Pero cuando lo identificamos como parte imaginaria, no se le pone i porque ya lo identifiqué, ya sé cuál es, ¿ya? Entonces en esta parte no va con i. Solamente la forma binomial, ¿cierto? Se le agrega la i. ¿Estamos? No necesariamente, ¿cierto? Tiene que ser ese mismo orden. Podría ser, por ejemplo, un complejo z sub 2. Esto ocurre mucho cuando se multiplican complejos, ¿ya? Que al final, ¿cierto? Puede quedar algo así. Puede quedar 10i menos 4. Entonces, ¿cuál es la parte real de ese número? La parte real, ¿cierto? De z sub 2 es menos 4. ¿Cómo la identifico? Porque no tiene la i, ¿ya? ¿Y cuál es la parte imaginaria de ese número? La parte imaginaria de ese número es 10, ¿ya? La parte imaginaria es la que tiene la i y la parte real es la que está sin i. No importa el orden, perdón, no importa el orden, ¿ya? No es el que va primero, el que va segundo, no. El que tiene i imaginario y el que está sin i real. ¿Estamos? Mire, fíjese este ejemplo que provocó más errores en la última guía. Por ejemplo, cuando tenemos por ejemplo, 15 más i, ¿ya? ¿Cuál es la parte real acá, cierto? La parte real del z sub 3 es 15. ¿Y cuál es la parte imaginaria de z sub 3? Cuando la i está solita, la parte imaginaria es 1. Porque en realidad, cierto, hay un 1 acá, ¿ya? Recuerden que el 1 es como Dios, está en todas partes. Está ahí multiplicando, está dividiendo, está elevado a 1, ¿ya? Pero no se escribe porque es neutro, ¿ya? Es neutro. Entonces, claro, si está la i solita, quiere decir que la parte imaginaria de ese número, en este caso, es 1, ¿ya? De igual forma, si estuviera así, ¿eh? Z sub 4, supongamos que ahora el número es, no sé, pues menos 18, menos i. En este caso, ¿cierto? La parte real de z sub 4 es menos 18, siempre hay que respetar el signo que está. Y la parte imaginaria, menos i, por lo tanto sería, eso, muy bien, menos 1. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Ya? Lo otro que les provocó un poquito de conflicto, vamos a avanzar con mi cuadernito, se me acabaron las hojitas de bloque, así que estamos trabajando en el cuaderno ahora, ¿ya? Estábamos en el z sub 4, ¿cierto? Z sub 5. ¿Ya? Este número complejo les causó un poco de conflicto. ¿Ya? El complejo, pongamos 11. ¿Ya? Este número complejo se le llama real puro. ¿Y por qué un número real puro? ¿Ya? Porque este número complejo, la parte real de z sub 5 es 11. ¿Ya? Pero la parte imaginaria, ¿cierto? No hay parte imaginaria porque no hay ningún número, ¿ya? Que tenga i. Por lo tanto, la parte imaginaria es 0. No hay parte imaginaria, ¿ya? De igual forma, ¿cierto? Podríamos tener un z sub 6, que fuera el número raíz cuadrada de 2 y a este número se le llama imaginario puro, ¿ya? ¿Y por qué se le llama imaginario puro? Porque fíjense que la parte real de z sub 6
es 0, porque no hay un número que no tenga i, ¿ya? Y la parte imaginaria de z sub 6 es raíz cuadrada, porque está acompañado de la i, ¿ya? Recuerden que complejo significa un número que está compuesto por una parte real y una parte imaginaria. La parte real, ¿cierto?, en la forma binomial de representación, no lleva i, y la parte imaginaria, en la forma binomial de representación, lleva i, ¿ya? Es decir, z, ¿cierto?, va a ser igual a a más bi, número compuesto. Parte real, parte imaginaria, ¿cierto? La parte real de z es a, y la parte imaginaria de z es b. ¿Por qué? Porque está con la i, ¿ya? Esta forma, ¿cierto?, se llama forma binomial. ¿Ya? Forma binomial, ¿cierto? Vamos a tener que z va a ser igual a más bi, ¿ya? Agreguemos la otra. Agreguemos ahora, ¿cierto?, la forma usando par ordenado. Que es cuando les demostré, ¿cierto?, que i al cuadrado era menos 1, ¿ya? En el par ordenado, z, el mismo, son equivalentes, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Va a ser igual a b. ¿Ya? En este caso, fíjense que la parte real de z es a y la parte imaginaria de z es b. Y aquí sí tiene que ver la posición. El primer elemento va a ser la parte real y el segundo elemento va a ser la parte imaginaria. Observen que acá la parte imaginaria no lleva la i, ¿ya? La i se ocupa solamente, ¿cierto?, en la forma binomial. En la forma para ordenado no lleva la i, ¿cierto? La parte real es el primer elemento y la parte imaginaria es el segundo elemento. Aquí sí que hay que respetar, ¿cierto?, la posición. El primero es el real y el segundo es el imaginario. ¿Estamos? Veamos equivalencia. ¿Ya? Por ejemplo, ¿ya? Supongamos que tengo el número z sub 1 igual a 5 más 7i. Ahí está en forma binomial, ¿cierto? ¿Cuál sería su equivalente usando par ordenado? Usando par ordenado, ¿cierto? Primero va la parte real, 5, coma, y después va la parte imaginaria, que en este caso es 7. Y listo, sin i, sin nada. Yo sé que el primer elemento, ¿cierto?, es el real y el segundo el imaginario, cuando uso par ordenado, ¿ya? Supongamos ahora que z sub 2, tengo el número menos 3 medios más un medio i, ¿ya? Entonces, z sub 2, ¿cierto? Si lo escribo con par ordenado, la parte real es menos 3 medios y la parte imaginaria es un medio, ¿ya? Supongamos ahora, ¿cierto? No sé, pues z sub 3, fíjense, lo voy a invertir. Z sub 3 va a ser igual a 9i más 1. Entonces z sub 3. ¿Cuál es la parte real de este número? La parte real es 1, porque no tiene i. Entonces va primero el 1, coma. Como el 9 tiene i, es la parte imaginaria, por lo tanto va después. ¿Ya? En la binomial, recuerden que la imaginaria es el que tiene i y el real el que no tiene i. En la par ordenado, el primero es el real y el segundo es el imaginario. ¿Ya? Ahí hay que respetar el orden. Casos críticos, pongamos z sub 4. ¿Ya? Aunque no lo crean, siempre este es el que más confunde. ¿Ya? Este tipo, 5 más i. Les confunde mucho que yo ponga la i sola. ¿Ya? Que no le ponga un número explícito ahí. Que está en forma implícita, que es el 1. Pero confunde mucho que yo ponga eso. No solo ustedes, sino por años, ¿ya? Siempre es como el error más frecuente de los alumnos. 5 más i. Entonces, si lo quiero transformar, ¿cierto? Lo quiero transformar a la forma par ordenado, ¿ya? El error más frecuente es que pongan 5,0. Porque como no ven un número, ¿ya? Pero recuerden que la i cuando está solita hay un 1, por lo tanto la parte real es 5 y la parte imaginaria es 1.
Mucho ojo ahí, por favor, cuando hagan los apuntes en su cuaderno. Ojo con esa. Póngale color ahí, rojo, no sé, un monito. No se les vaya a olvidar que cuando la I esté sola, quiere decir que el imaginario es 1. ¿Ya? Le van a poner una flechita ahí. Porque es el error más frecuente en las pruebas. Es una pregunta muy sencilla, pero que se equivocan por eso. ¿Ya? Ah, ojo, los apuntes, no es necesario que me los envíen. Los apuntes, ¿cierto? Quedan en su cuaderno. Y cuando volvamos a clase, cuando volvamos a clase los revisamos, ¿ya? Ya. Según esto entonces, si yo tengo un z sub 5 que va a ser igual a menos 9 menos i, recuerden, ¿cierto? Que si lo quiero transformar a par ordenado, la parte imaginaria, la parte real en este caso es menos 9, y la parte imaginaria, como la i está solita, pero con un signo menos 1. ¿Ya? Otro caso que induce error, un real puro. Por ejemplo, el real puro, no sé, 2 raíz de 5. ¿Por qué real puro? Porque no tiene la i, ¿cierto? No hay ningún número con i, por lo tanto es un real puro. ¿Cómo se escribe en par ordenado? Como tiene solamente parte real, es 2 raíz de 5, la parte real, y la parte imaginaria no está. Y en matemática, cuando algo no está, ¿qué le ponemos? 0, no está. ¿Ya? De igual forma, ¿cierto? Si tenemos z sub 7, va a ser ahora un imaginario, pero no es necesario, ¿cierto?, que un real puro tenga raíz. Yo lo puse para variar los números, ¿cierto? Para ampliar un poco y no sean puro entero, puro racional. Ahí puso un irracional, ¿ya? Puede ser cualquier número, da lo mismo, ¿ya? Supongamos que esto que ahora tengo un número z sub 7, ¿cierto? Que es imaginario puro y este lo va muy bien fácil. Y, ¿ya? Entonces, este número no tiene parte real, ¿cierto? Porque no hay ningún elemento que esté sin la i. Parte real 0. ¿Y cuál es la parte imaginaria? 1, ¿cierto? La parte imaginaria es 1, porque la i está solita. ¿Ya? Otro más de estos, ¿cierto? Imaginarios puros, supongamos no sé, 17i. También, ¿cierto? Es lo mismo. En este caso, el z sub 8, la parte real es 0, porque no hay parte real ahí, y la parte imaginaria es 17. ¿Ya? Ya, espero que le haya quedado claro. Si no les queda claro, me consultan, ¿ya? Ahora, como podemos representar, ¿cierto?, un número a más bi, que es equivalente, ¿cierto?, al par ordenado a más b, ¿ya? Esto, ¿cierto?, yo lo puedo representar gráficamente, ¿ya? Y esto se representa gráficamente, en el plano de Argand, o plano complejo. Plano de Argand, ¿cierto? O plano complejo, que es algo que ustedes ya conocen. Disculpen que no tenga regla, pero si no, ustedes lo hacen con reglita. Tenemos dos ejes, ¿cierto?, de números dispuestos en forma perpendicular. El eje horizontal y el eje vertical. Pero ahora, en vez de poner X e Y, como están acostumbrados, o tiempo velocidad, ¿cierto?, como lo hacen en física, el eje horizontal va a ser la parte real y el eje vertical va a ser la parte imaginaria. Parte real y parte imaginaria. ¿Estamos? ¿Ya? Este plano de Argand o plano complejo tiene 4 cuadrantes. Tiene el primer cuadrante, tiene el segundo cuadrante, tiene el tercer cuadrante y tiene el cuarto cuadrante. En el este punto de acá, ¿ya?, es el origen o el complejo 0,0. ¿Ya? Ese ahí, ¿cierto?, es el complejo 0,0, que está justo en el centro. Lo voy a hacer una flechita acá. Ese sería el 0,0. ¿Ya? Entonces, en el primer cuadrante van a estar todos los números complejos donde la parte real es positiva
y la parte imaginaria es positiva. En el segundo cuadrante van a estar todos los números complejos donde la parte real es negativa y la parte imaginaria es positiva. En el tercer cuadrante, aquí quedó medio extraño el 3, tercer cuadrante, ya van a estar todos los números complejos donde la parte real es negativa y la parte imaginaria también. Y en el cuarto cuadrante van a estar todos los números complejos donde la parte real es positiva y la parte imaginaria es negativa. Se dan cuenta que es lo mismo que tienen que haber visto con el profesor Jaime o la profesora Angélica en los años anteriores. Ya cuando veían el R2, es exactamente lo mismo. Lo único que ahora, ¿cierto?, es el plano complejo. Aquí vamos a representar un número. ¿Estamos? Veámoslo con ejemplo. Ya, lo vamos a ver con ejemplo, ¿cierto? Ya, lo voy a hacer a mano alzada, disculpen. Tengo una regla a mano. ¿Ya? Entonces acá, ¿cierto? Esta es la parte real de Z y esta es la parte imaginaria de Z. ¿Ya? Entonces aquí voy, bueno, Z1. ¿Ya? Z1 va a ser 2 más 3i. ¿Ya? Entonces lo primero, ¿cierto? Ese número complejo es equivalente a 2,3, ¿cierto? Parte real 2 y parte imaginaria 3. Entonces, ¿cómo lo ubicamos en el plano complejo? Fíjense, como la parte real es 2, un número positivo, a partir del 0 voy a contar dos lugares hacia la derecha. 1, 2. Y como la parte imaginaria es 3, a partir de este número voy a contar 3 lugares hacia arriba, porque es positivo. ¿Cierto? 1, 2, 3. Por lo tanto, ¿cierto? El número complejo va a estar acá. Z1, se hace una flechita acá. Ahí. Ese es el número complejo. Es igual con vector. ¿Ya? ¿Estamos? Ahora lo voy describiendo para no alargar mucho, lo voy describiendo como par ordenado, ¿ya? Pero ustedes saben la equivalencia entre par ordenado y forma binomial. Z sub 2, fíjense, lo voy a cambiar ahora. Ahora voy a poner menos 2,3. ¿Ya? Menos 2,3, fíjense. Como la parte real es menos 2, voy a contar dos lugares, pero hacia la izquierda. 1, 2. Menos 2. Y como la parte imaginaria es positiva, voy a contar 3 hacia arriba. 1, 2, 3. Llegamos al mismo, ¿cierto? Entonces quiere decir que mi Z sub 2 está acá, en el segundo cuadrante, ¿cierto? Y ahí está la flechita. Eso lo hacen con regla ustedes, ¿ya? Ahí. ¿Ya? Vamos por Z sub 3. Supongamos, voy a cambiar ahora. Supongamos que Z sub 3, ¿cierto? Es... A ver. Lo vamos a poner acá 5 medios, 3 medios. ¿Ya? Pero para que esté en el tercer cuadrante tienen que estar los dos negativos, en mi ejemplo. Los dos negativos. ¿Cierto? Menos 5 medios. Menos 5 medios, ¿cierto? Si quiere lo transforma a número decimal, ¿cierto? Quiere decir que Z sub 3. Menos 5 medios, ¿cierto? Sería menos 2,5. Y menos 3 medios, ¿cierto? Sería menos 1,5. Entonces Z sub 3, menos 2,5. Cuento dos lugares, 5, ¿cierto? Hacia la izquierda porque está negativa la parte real. 2,5 tiene que estar ahí, ¿cierto? Justo en el medio. Entre el menos 2 y el menos 3. Y menos 1,5 voy a contar hacia abajo, ¿cierto? Tiene que estar justo acá. Acá está el menos 1. Acá está el menos 1,5. Está justo ahí. Entonces ahí lo junto, ¿cierto? Ahí está el menos 2,5 y acá está el menos 1,5, ¿cierto? Entonces el complejo Z sub 3 va a estar ahí. Y hacer la flechita. ¿Ya? Ya, supongamos que Z sub 4 ahora. Ahí no le puse igual. ¿Ah? Ahí, igual. Z sub 4 va a ser el complejo de la forma. Me voy a alejar un poco. 4, menos 5. Fíjense, parte real positiva. Voy a contar 4 lugares hacia la derecha. 1, 2, 3, 4. Llego al 4. Y voy a contar, como la parte imaginaria está negativa, cuento hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5.
hasta el menos 5, ¿cierto? Por lo tanto, mi número complejo está ahí. Ya con la flechita. Ahí. Ahí está, ¿cierto? El z sub 4. Ahí tengo un número complejo de cada cuadrante. ¿Estamos? Ahora, para terminar esto, ¿cierto? Fíjense, voy a poner un z sub 5, un real puro. 6, real puro. ¿Dónde se ubica? Este número, ¿cierto? Es lo mismo que tener o equivalente al complejo 6,0, porque no tiene parte imaginaria. 6,0, entonces cuento 6 lugares hacia la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahí me quedo. ¿Por qué? Porque me dice que la parte imaginaria es 0, entonces no me muevo. No me desplazo, quedo ahí nomás. Entonces quiere decir que z sub 5 está ahí. Y ahí hago la flechita. Z sub 5. Si el z sub 6, imaginario puro, menos 5. Menos 5i, perdón. Menos 5i, imaginario puro. Si eso lo quiero transformar a forma de par ordenado, ¿cierto? Sería 0 menos 5. ¿Ya? Es decir, voy a contar 5 lugares hacia abajo. ¿Cierto? Porque fíjense, la parte real es 0, entonces no me muevo hacia los lados. Me muevo solamente hacia abajo. ¿Cuántos lugares? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Llega ahí mismo, donde tenía el otro. ¿Ya? Entonces quiere decir que el z sub 5 está justo, z sub 6 está ahí. Z sub 6. Ahí. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Ya? Ahora, les dejo como ejercicio de la clase. ¿Qué pasa, cierto, si tengo ahora un z sub 7? Se me anduvo enchugando. Ahí. Tengo un z sub 7, que es un real puro, pero un real puro de la forma menos 4. Ubíquenlo ustedes. Y un imaginario puro, z sub 8, que va a ser 6i. ¿Dónde quiere ir el z sub 7? Z sub 7, ¿cierto? Como es menos 4, tiene que estar ubicado por acá. Y lo van a hacer ustedes como ejercicio. ¿Ya? Y este, como es imaginario puro, pero positivo, va a estar ubicado por acá, ¿cierto? Ustedes lo ubican. ¿Ya? Ya, chiquillos, les voy a dejar una guía de ejercicio que está en el cuadernillo de matemática. Está buena la guía, por eso la voy a dejar. No es larga y está bien clarita. Si alguno de ustedes tiene el libro y la quiere hacer en el libro, en el cuadernillo de ejercicio, hágalo ahí y me envía la foto del cuaderno de ejercicio. ¿Ya? Si no tienen el cuaderno de ejercicio, yo les voy a dejar igual, ¿cierto? El PDF. Les sacan, lo hacen en su cuaderno y me lo envían. ¿Estamos? Si tienen el libro y lo quieren hacer en el libro, lo hacen en el libro y envían la foto del libro. Si tienen el libro y no que lo quieren rayar, lo hacen en su cuaderno y envían la foto del cuaderno. Si no tienen el libro, yo les voy a enviar el PDF de todas maneras, ¿cierto? Y lo hacen en su cuaderno y me lo envían. ¿Ya? Ya, chiquillos, que estén súper bien. Ah, y hoy día a la tarde voy a mandar algo de PSU a los que se inscribieron, ¿ya? Los que quieren participar. Recuerden que es optativo, ¿ya? Y tampoco los voy a presionar mucho, solamente un trabajo para que puedan... No los quiero presionar, la verdad, por eso no es obligatorio, pero los que quieren trabajar, ¿cierto? En PSU lo hace en las tardes. ¿Estamos? Ya, chiquillos, que estén muy bien. Cuídense harto. Chao, chao.